Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 11 de julio. El devocional de hoy se titula ¿Cuándo desobedecer? Y el pasaje que vamos a leer es Daniel 3, 16 al 18. Y dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey: Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bueno, ¿hay algún momento en el que yo deba desobedecer las órdenes que aquellos que gobiernan me imponen? Sí lo hay, sí lo hay. Ayer decíamos esto: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se acuerdan? Bueno, el problema tal vez lo encontremos el día que el César quiera tomar para sí lo que es de Dios y nos pida darle a él lo que solo le debemos dar a Dios. Allí es cuando vos estás obligado a desobedecer. Pero no es desobedecer por desobedecer, sino es desobedecer a la autoridad inferior para obedecer a la autoridad superior. Y de esto es que queremos hablar hoy y profundizar en esto de que tal vez en algún momento nos encontremos en la necesidad de desobedecer a una autoridad que nos pida algo que solo a Dios podemos darle. Así que bueno, vamos a leer a MacArthur y vamos a meternos un poquito más en la reflexión. Dice: hay una excepción o limitación a nuestra obligación del mandato divino de obedecer a las autoridades civiles. Por ejemplo, cuando una ordenanza o mandato oficial requiera desobedecer la voluntad de Dios o desobedecer a su palabra. Esto, hermanos, no ocurre normalmente. Son pocas las veces en un país en democracia en que nosotros nos vamos a encontrar con esta situación. Normalmente esto es más común en las dictaduras, porque en un país en democracia las personas son importantes y la libertad de culto está normalmente asegurada. Entonces, creo que nadie va a interferir en todo aquello que quieras hacer y ofrecerle a tu Señor. ¿Me seguís acá? Pero si ocurriera esto, bueno, en la Escritura nosotros tenemos el aval suficiente como para decir, bueno, esta norma yo no la voy a acatar, porque va en contra de mi fe y va en contra de mi Dios. Y de esto hay ejemplos en la Escritura. Por ejemplo, el faraón en Egipto una vez ordenó la matanza de todos los niños varones israelitas por sus parteras judías. ¿Se acuerdan? Faraón vio que el pueblo de Israel estaba creciendo y dijo: basta, a estos los vamos a limitar. Y para limitarlos hay que matar a los varones, que son los que reproducen israelitas. Está bien, ¿no? Porque si las mujeres judías tienen hijos con egipcios, esos niños que nazcan no van a ser israelitas, no van a tener un nombre israelita, ¿sí? O en nuestra época sería un apellido israelita. Entonces, bueno, vamos a matar a los niños. Pero las parteras involucradas, ¿no? Que eran dos, Cifra y Fua, las parteras que asistían a los israelitas, sabían que el asesinato era malo y se negaron a cumplir con el decreto del monarca. Ellas no quisieron hacer esto y desobedecieron, sabiendo que debían cuidar a ese pueblo. Esto lo puedes encontrar en Éxodo 1, 17. Y debido a que esas dos mujeres fueron fieles a las enseñanzas del Señor, dice que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. O sea, Dios bendijo la rebelión de ellas a un mandato del faraón. Pero ¿cómo, pastor? Si ayer decíamos que Dios quiere que obedezcamos a las autoridades porque Él las puso ahí. Bueno, muy bien. Esto es así normalmente, pero no cuando la orden
que viene de la autoridad va en contra de aquello que Dios quiere en mi vida. ¿Me seguís? Este es un claro ejemplo de que Dios bendijo a estas dos parteras rebeldes al faraón. Y hay otros ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Daniel. Vieron, nosotros estamos predicando en esta época el libro de Daniel y hemos hablado de algunas de esas desobediencias. Por ejemplo, el libro de Daniel registra 3 acontecimientos significativos de desobediencia civil justificada. ¿Se acuerdan? El primero, ¿no?, fue cuando Daniel y sus 3 compatriotas judíos, como exiliados en un país extranjero, recibieron la orden de que debían comer la ración del rey cada día. Está bien, ¿no? Y tenían que tomar el vino que él bebía. En ese momento, ellos cortésmente se negaron a hacerlo. Estos muchachos, de manera muy inteligente, hablaron con la persona que les cuidaba y le dijeron que no podían comer de esa comida porque iban a ofender a su Dios, y propusieron una alternativa, una manera diferente para su alimentación que iba a cumplir igualmente con los propósitos del rey, y era que estos muchachos crecieran firmes, fuertes, sanos y que pudieran estar listos para desempeñar la tarea para la cual se los estaba preparando. O sea, desobedecieron para honrar a Dios, pero no incumplieron con los objetivos del reino sobre ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, fue muy inteligente lo que Daniel y sus amigos plantearon aquí, resguardando los intereses de los babilonios, pero honrando a su Dios por encima de todas las cosas. Y también Dios los bendijo, dándole excelentes resultados en base de la fidelidad que ellos le mostraron. Porque recuerden que cuando los evaluaron, Daniel y sus amigos estaban en mucha mejor forma que aquellos que habían comido la comida del rey. O sea, esto fue maravilloso, fue una victoria total y absoluta. Porque ante los ojos del rey, lo que había pasado con Daniel y con sus amigos había sido lo ideal. Sin embargo, lo que tal vez el rey nunca se enteró es que no habían hecho lo que él había querido. Así que nosotros entendemos que Dios siempre bendice a los que hacen su voluntad. Y la voluntad de Dios está por encima de cualquier otra voluntad, sea humana o del origen que sea. Está bien, ¿no? El Señor es el que manda y a Él debemos honrarle y adorarle. El segundo relato en el libro de Daniel es la desobediencia civil legítima de los 3 compañeros de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, ¿sí? Cuando se negaron a participar de la abierta idolatría ordenada por Nabucodonosor para que adoren a la estatua que él había levantado. Esto es lo que leímos, ¿no?, recién en Daniel 3, 16 al 18. Ellos le dijeron: mirá, Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos acerca de esto, porque vos tendrías que saber que nosotros no vamos a adorar ni a tus dioses ni a la estatua de oro esa que levantaste, porque tenemos un Dios y a Él le somos fieles. Nos salve de tu mano o no nos salve. No importa. Nosotros tenemos un Dios y no vamos a ofenderle a Él para agradarte a vos, querido. Y ellos en la cara a Nabucodonosor le dijeron que no le iban a hacer caso. Y por supuesto, ¿no?, motivaron la locura de Nabucodonosor y toda esa exhibición de poder que él hizo ahí, mandando a calentar el horno 7 veces, incluso sacrificando a sus mejores hombres para tirar en el horno a estos 3, que terminaron saliendo sin ni siquiera olor a humo. Entonces, otra vez, Dios respaldó la desobediencia de estos muchachos al rey, pero la obediencia absoluta a su propia voluntad. ¿Está bien, no? Y el tercer ejemplo, vos lo conocés, es el relato de Daniel en el foso de los leones. Él se arriesgó, ¿no?, a ser echado al foso de los leones porque no iba a dar el brazo a torcer cuando le pidieron que deje de orar a su Dios.
El rey Darío quería que lo honrara a él y dejara de honrar a Dios, que dejara de adorar a su Dios. Y Daniel no aceptó y dijo, no, ¿cómo se te ocurre que yo voy a hacer esto? No sé en qué estabas pensando. ¿Yo te voy a honrar a vos antes que a mi Dios? No, no va a ser así. Y porque la ley incluso excedía la voluntad del rey, tuvo que ser echado en el foso de los leones. Pero sabemos que Dios lo guardó y lo rescató de allí y Daniel salió ileso. Ahora, quisiera que notes algo aquí. Y es que tanto las parteras de las cuales hemos hablado, como los amigos de Daniel o como Daniel mismo, desobedecieron cuando la orden del rey, la orden de Faraón, la de Nabucodonosor o la de Darío, les impedía a ellos obedecer al Señor. Por ejemplo, los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no se rebelaron contra Nabucodonosor porque el rey estaba haciendo arrodillar ante la estatua de oro que había levantado a toda la nación. Ellos decían, bueno, si esta gente te quiere adorar, que lo haga, pero nosotros no lo vamos a hacer. Ellos no levantaron una rebelión contra el rey. No hicieron protestas y marchas para que todos se opongan a lo que el rey estaba pidiendo. Está bien, ¿no? Ellos dijeron, miren, nosotros no vamos a obedecer porque tenemos un Dios. Y esto yo no lo acepto. Pero bueno, si son las normas del reino, que el resto de la gente lo obedezca. Está bien, ¿no? Yo tengo un Dios y yo tengo un Señor a quien debo honrar. Y soy responsable por mi acto, no por el acto del vecino. Soy responsable de mis decisiones, no de las que toma la gente que está a mi alrededor. Entonces, yo, Nabucodonosor, no voy a obedecer lo que vos decís. ¿Te das cuenta? No es lo mismo que andar rebelándose a algo que el gobierno quiere imponer sobre todos. Porque vieron, nosotros somos así. Primero estamos en desacuerdo de que las cosas sean como el gobierno las dice. Pero una vez que ya no podemos pelear contra eso, las acatamos y las obedecemos. Entonces, no, hermanos, nosotros tenemos que estar firmes en lo nuestro. No es necesario que salgamos con pancartas a ir en contra de la ideología de género, pero sí podemos decirle que no a aquellos que nos la quieren imponer a nosotros. ¿Me explico? Y para terminar, te cuento algo que nos pasó en la escuela. Por ejemplo, a Lena y a Juanita también, en la primaria, las obligaban todas las mañanas, cuando entraban, a darse vuelta, mirar a una imagen y hacer una oración en la escuela pública. Y nosotros fuimos a hablar con las maestras y con la directora, algunos de ustedes saben esto, para decirles que no estábamos de acuerdo con que ellas hagan eso porque nosotros teníamos otro Dios y nuestra fe nos impedía esto. Y que nosotros no estábamos de acuerdo con que se las obligue a ellas a darse vuelta, a mirar a una imagen y hacerle una oración. Porque nuestro Dios no permitía que nosotros nos inclinemos, ni adoremos, ni le oremos a ninguna imagen. Y nos opusimos a que esto lo hagan con ellas. No les pedíamos que deje la escuela de hacer esto. Les pedíamos que no nos obliguen a nosotros a ceder ante eso. Y nos respetaron. Aunque por supuesto, ¿no? Esto no fue a la primera, sino que tuvimos que hablar muchas veces, tuvimos que hablar con varias personas y ponernos firmes en esto. Me acuerdo que había alguna maestra que la tomaba a Lena y la daba vuelta, la obligaba a darse vuelta. Entonces, fue una lucha que tuvimos que librar. Sin embargo, pudimos mantenernos firmes en eso. Y pongo este ejemplo para que te des cuenta cómo en la actualidad hay cosas que vos tenés que identificar que te están llevando a desobedecer al Señor. Si es que las hay. Vuelvo a decirte, son pocas las veces en que nos vamos a encontrar con esta situación en un país en democracia. Pero que las hay, las hay. Entonces, vos sos el que tiene que identificar dónde
obedecer a una autoridad superior te lleva a desobedecer a Dios. A veces ni siquiera a una autoridad superior. A veces el querer cumplir con los deseos de la familia o de los amigos me está llevando a desobedecer al Señor. A veces el decirle que sí a un amigo significa que tengo que decirle que no al Señor. Y lo hacemos. Está bien, ¿no? Y lo hacemos. O decirle que sí a la familia es decirle que no al Señor, y lo hacemos. Entonces, esto es lo que yo quiero que vos identifiques. Y por eso es la pregunta que te voy a dejar. Y es, ¿qué cosa pudiera mandar el gobierno o cualquier otra persona que vos tendrías que obedecer para desobedecer a Dios? ¿Me estoy explicando? O sea, ¿qué orden o qué deseo o qué pedido tendrías que obedecer del gobierno, de cualquier otra persona que te lleve a desobedecer a Dios? ¿Podés imaginarte una situación como esta? Porque es importante que la identifiquemos para que cuando ocurra estemos listos para responder, preparados para tomar una decisión que honre al Señor. Bueno, yo te mando un saludo grande, sí, un abrazo. Espero que el Señor te bendiga en todo. Sí, mañana nos vamos a volver a encontrar.